no necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. Saludos observadoras y observadores. Aquí comienza un nuevo vuelo en el nido de El Pájaro Observador, desde donde ya sabéis que tratamos siempre de programa a programa agitar la vegetación que nos rodea con voces rebeldes e inconformistas. Esta semana vamos a centrar el vuelo en otro tema conectado con el consumo crítico de alimentos. Hemos hablado ya de muchas de las aristas que constituyen la compleja ecuación que compone el consumo crítico y coherente de alimentos, y hoy vamos a hablar de una de las consecuencias directas y más dramáticas del modelo de producción agroindustrial que domina la cadena de producción de alimentos a nivel mundial. Hoy hablamos en el nido de el desperdicio de alimentos. Haremos una contextualización de la problemática y a continuación conversaremos con dos personas que sostienen dos discursos muy críticos con el drama del desperdicio de alimentos. En primer lugar hablaremos con Pepe Esquinas, quien trabajó durante casi 30 años en la FAO. En segundo lugar charlaremos con Jordi Gascón, coautor del libro Alimentos desperdiciados, un análisis del derroche desde la soberanía alimentaria. Antes de comenzar aprovechamos para mandar un saludo y un abrazo a toda la audiencia de las Radio Libres que reemiten nuestros vuelos. Ya sabéis que podéis escucharnos los lunes a las 10 de la mañana en Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, los lunes a las 4 de la tarde en Radio Bronca en Barcelona, los sábados a las 5 de la tarde en Radio Almaina en Granada y en Radio Argallo en Cantabria, y en horario aleatorio en Radio Cuca en Oviedo y en Irola y Ratia en Bilbao. Bueno, pues hecha esta pequeña introducción, vamos a calentar motores con un poco de flow, así que agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que políticos no cumplieron, donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron, donde entre santos hay demonios escondidos. Eso es la realidad, así que bienvenido amigo. Tercermundista marginada por herencia, nacida al sur del norte donde el sueño comienza. Tener paciencia no es opción cuando se espera el progreso que a mi gente hace tiempo le prometieran. Sigo buscando el bienestar y no lo veo, solo veo las huellas de la explotación y el saqueo. El desempleo crece a diario y no es mentira, que los de abajo somos quienes estamos en la mira. Somos testigos de un estado de derecho donde solo se actúa si se trata de su provecho. Tener respeto a los símbolos que han impuesto esta colonización instaurada en nuestro cerebro. Pensar por cuenta propia es un lujo que cuesta caro. A ellos no les conviene que te separes del ganado, más ganan ellos si los mantienen desinformados. Una tierra empobrecida y más fuerza para el Estado. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que políticos no cumplieron, donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron, donde entre santos hay demonios escondidos. Eso es la realidad, así que bienvenido amigo. No creas todos los cuentos que en la Biblia has leído, no hace falta morir, el infierno está aquí mismo. Solo presta atención a la manera en que vivimos, cuando esperas más de un equipo de fútbol que de ti mismo. Mujeres mueren siendo cifras solamente, nos dicen que hay democracia, pero es claro que nos mienten. No es suficiente con su discurso incluyente, pero es obvio el miedo que se tiene a lo diferente. La religión te miente mientras te mira a los ojos, es su injusticia escupiendo a nuestro rostro. Es la agonía de una tierra ensangrentada, donde nos violan y matan, pero aquí no pasa nada. El conformismo parece ser don eterno, vivimos acostumbrados al esclavismo moderno. En el peor pecador se ha convertido el gobierno, estamos tan lejos de Dios porque aquí es el mismo infierno. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que políticos no cumplieron, donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron,
donde entre santos hay demonios escondidos. Esto es la realidad, así que bienvenido, amigo. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a este infierno llamado sistema económico capitalista neoliberal, a este heteropatriarcado. Pero tenemos la opción de apagar las llamas, de construir nuestro propio paraíso. Pero para eso, primero hay que tener las ganas de hacerlo y empezar ahora. Con este potentísimo temazo de la artista mexicana Mare Advertencia Lírica, comenzamos a entrar en materia. Antes de pinchar la entrevista con Pepe, vamos a hacer una pequeña contextualización de la situación del desperdicio de alimentos. Desde que esta problemática pasó a una primera línea entre las preocupaciones sociales, científicas y gubernamentales, han ido aflorando cada vez más estudios en torno a este tema con todo tipo de enfoques. El más referente y citado, sin duda, es un estudio de la FAO del año 2011, que estimaba que del total de alimentos producidos a nivel mundial, un tercio acaba siendo desperdiciado, que en términos de masa suponía 1,3 billones de toneladas por año. A nivel europeo, en 2016 se estimaron las pérdidas en 88 millones de toneladas y 143 millones de euros, siendo aproximadamente el 20% de la producción de alimentos. Y en el caso específico del Estado español, se le situó en 2013 en la 7ª posición en cuanto a niveles de desperdicio de alimentos en la Unión Europea, con unos 7,7 millones de toneladas, después del Reino Unido, en su momento dentro de la Unión Europea, Alemania, Holanda, Francia, Polonia e Italia. Estos valores han sido y son considerados por una buena parte de la comunidad científica como valores muy conservadores y relativos. Conservadores porque los mecanismos de recolección de datos son muy limitados y costosos y no hay una metodología absoluta. Y también porque la propia definición de la FAO de lo que son los desperdicios de alimentos a lo largo de toda la cadena de producción y consumo no considera fracciones de la producción que sin embargo tienen costes ambientales y sociales igualmente, como podrían ser los desperdicios de productos de origen animal o vegetal que se consideran como no comestibles. Y en ese sentido, a día de hoy no hay un acuerdo general en lo que se considera y no considera desperdicio de alimentos. Por otro lado, son valores relativos porque existen muchas voces críticas al hecho de contabilizar los desperdicios de alimentos solamente en términos de masa, cuando hay otros elementos como su valor nutricional o su consumo energético o de agua que deben de ser tenidos en cuenta también. Los acercamientos a esta problemática han sido y son muy diversos, desde concepciones que consideran que el problema se debe a una determinada cultura de consumo o a determinadas ineficiencias logísticas de la industria agroalimentaria, visión que es actualmente de hecho la dominante, hasta una concepción que considera que las causas hay que buscarlas en el modelo agroalimentario convencional. En cualquier caso, todas las perspectivas coinciden por un lado en que se trata de un fenómeno de enormes dimensiones y por otro lado en que, como acabamos de mencionar, más allá de los datos que algunos estudios puedan dar, son solo aproximaciones. No hay manera a día de hoy de descubrir de qué volúmenes estamos hablando. Necropolia. 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 Bueno, pues hecha esta pequeña contextualización, vamos a pinchar la entrevista que nos ha dejado Fer, que ha vuelto a pasar por el nido esta semana para hablar un poco de la problemática del desperdicio de alimentos con Pepe Esquinas, que como hemos comentado trabajó muchos años en la FAO y conoce muy de cerca el tema y que nos ha dado su punto de vista sobre las causas y las soluciones a esta problemática. Así que, dentro entrevista. Hola, Pepe. Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tú? Bien, bien. Lo primero te quería preguntar un poco, bueno, por presentarte, lo primero para contextualizar a nuestros oyentes y nuestras oyentes, que, bueno, Pepe Esquinas es una persona que estuvo durante unos cuantos años trabajando en la FAO y que además, más allá de haber trabajado durante esos años en la FAO, ha seguido con una labor de concienciación y en diversas fundaciones y organizaciones, asociaciones, bueno,
ha tenido diferentes papeles, bastante activo en la sociedad civil. Y bueno, queríamos lo primero preguntarte sobre el papel que pueda tener en cierta manera la FAO o organizaciones como la FAO en una de sus misiones principales, que teóricamente es aparte de gestionar los sistemas alimentarios, sobre todo una de las misiones principales es acabar con el hambre en el mundo. Suena muy grueso como afirmación, pero aparece como una de las misiones principales. No, es la principal misión. Fíjate que la FAO nace en 1945 y es una de las consecuencias de la Guerra Mundial. Y en el 45 cuando se dice que es necesario sustituir los cañones por el diálogo, por la palabra, ¿sí? Y entonces se crea el sistema de Naciones Unidas. Pero la primera organización de Naciones Unidas que se crea es la FAO, porque el gran problema de entonces era el hambre. Y entonces había que terminar con ella. Después van naciendo las demás. Pero la primera fue la FAO. Entonces el objetivo era terminar con el hambre en el mundo. Ahora, la FAO no es más que un foro. Claro, cuando la gente dice, la FAO puede terminar con el hambre en el mundo, no va, un foro de países. Quiero decir, y simplemente eso, donde los países pueden reunirse para sustituir los cañones por el diálogo. Y ahí es donde desarrollan, si son capaces de ponerse de acuerdo, políticas internacionales sobre temas agrícolas, contra el hambre, etcétera, etcétera. Pero claro, para acabar con el hambre en el mundo se necesita, como dijo Kennedy hace muchos años, voluntad política. Fíjate, Kennedy en el año 63, en el primer Congreso Mundial de Alimentos, 1963, dice, tenemos los medios y tenemos la capacidad de terminar con el hambre en el mundo en nuestra generación, fíjate, la suya. ¿Sí? Solo falta, añade, la voluntad política de hacerlo. Si en ese momento existen los medios y la capacidad, ya me dirás si no existen ahora. ¿Sí? Ahora, esos medios, esa capacidad, que si se da a la FAO los instrumentos necesarios para actuar y terminar con el hambre. Pues te pongo un ejemplo, que muestra muy claramente que no es así. ¿Sí? El presupuesto de la FAO durante 2 años es el equivalente a lo que 2 países desarrollados gastan en comida de perros y gatos en una sola semana. Es decir, blanco y negro. O sea, evidentemente no. ¿Sí? Pues eso es lo que está, pues la FAO como foro simplemente canaliza para proyectos, canaliza para reuniones, para discutir políticas, para acordar convenios o tratados internacionales, etcétera, etcétera. Son siempre los países los que deciden. La FAO no tiene ningún poder ejecutivo de ese tipo. ¿Sí? Lo que se hace es hacer que los países se pongan de acuerdo. Ahora, ¿por qué no tiene prioridad el hambre? Porque en el fondo es un problema de prioridad. Pues fíjate, y fíjate si es grave el hambre. El hambre, que en estos momentos son unos 700 millones de personas que pasan hambre en el mundo, lo que equivale a unos 16 millones de personas mueren al año como consecuencia del hambre y la malnutrición. Y eso significa unas 40.000 personas al día. ¿Sí? Pero claro, con el COVID muere la quinta parte. El número de muertos por COVID a nivel mundial es la quinta parte que el número de muertos por hambre. Pero hay una diferencia. El COVID es contagiosa. El hambre no es contagiosa. Exacto. Y eso hace que es el problema de ellos, no el nuestro. Y otra pregunta que te queríamos hacer, en este programa estamos centrándonos hablando sobre el desperdicio de alimentos, por eso hemos querido contactar contigo. ¿Podrías contextualizarnos un poco a nivel de... Normalmente se habla de desperdicio de alimentos y de pérdidas de alimentos. ¿Qué diferencias hay? Generalmente cuando hablas de desperdicios de alimentos hay diferencias de problemas entre los países en desarrollo y los países desarrollados. ¿Podrías contarnos ligeramente sobre esto? Sí, hombre, en general se usa el término pérdida para aquello que se pierde en el proceso que va desde la recolección, y hay espigas que quedan en el suelo, y hay tomates que se pudren en la mata, desde la recolección hasta que llega al mercado. ¿Sí? O cuando llega al consumidor, que puede ser el consumidor final o los consumidores intermedios, como es el mercado. Eso es normalmente, porque hay muchas definiciones de pérdidas.
y desperdicios. Pero normalmente eso lo considera pérdida, y desperdicio es lo que después de comprarlo lo terminas tirando a la basura o a otro lado. Claro, ¿qué ocurre? Pues lo lógico, en los países en vías de desarrollo, donde no existe las pérdidas son muy grandes, los desperdicios son muy pocos. ¿Por qué? Pues no existe infraestructura para hacer el transporte de los alimentos de un lugar a otro, no existen camiones refrigerados que te permitan el mantenerlos durante viajes que con el tipo de carreteras que tienen a veces pueden llevar muchas horas, no existen mercados centralizados, sino que los llevas en estos camiones a los mercados de los pueblos de al lado. Hay una serie de problemas graves, y además cuando llegas al mercado tampoco existen ahí depósitos refrigerados, que hace que las pérdidas sean muy grandes. Obviamente el desperdicio es muy pequeño, porque hay hambre. No es muy pequeño, es mucho menor que el que tenemos en Europa o en Estados Unidos. Sin embargo, en los países desarrollados las pérdidas son inferiores y el desperdicio es mucho mayor, con lo cual en los países desarrollados hay una gran responsabilidad por parte de los consumidores, por parte de los intermediarios, por parte de los supermercados, etcétera, que sí tienen la infraestructura necesaria, pero que sin embargo por distintas razones, muchas veces de índole económico, no les interesa. Esto sería un poco lo que te podría decir con respecto a la diferencia entre una cosa y otra, y la diferencia también entre países ricos y países pobres. Pero, claro, ¿por qué es importante esto de la pérdida de desperdicios? Pues mira, sí, a nivel mundial, porque el hambre no es porque no tengamos alimentos suficientes. Hoy, según datos de la FAO, producimos el 60% más de los alimentos que se necesitan para nutrir a la humanidad entera. 60%. Que habría para alimentarla hoy y seguramente para alimentarla cuando la población crezca un 20 o un 30%. Uh-huh. Pero ¿dónde va todo eso que se produce y no se consume? Y no llega a la boca de ningún consumidor. Esa es la pérdida y desperdicio. Esos son los que se pierden por el camino. Y según los datos que tenemos, pues aproximadamente una tercera parte de esa producción mundial, estamos hablando de 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos al año, se pierden o se desperdician. En el caso a nivel mundial, a nivel de Europa, 89 millones de toneladas métricas. Y a nivel de España, 7,7 millones de toneladas métricas al año, que equivale a unos 169 kilos por habitante y año. Gran parte de eso termina en la basura, y un 30% de eso termina en la basura, en envases sin abrir, porque ha caducado. Entonces, pero aparte de eso, luego después hay otra parte que yo también considero que es desperdicio de alimentos, que es lo que comemos de más. La sobrealimentación, sobre todo cuando se hace con comida basura, con comidas ricas en grasas, ricas en azúcares, etcétera, que es casi otro tercio. Y que además eso no solamente es un problema, sino que es causa de graves enfermedades. Mira, el 60 y tantos % de la población europea tiene obesidad o sobrepeso. Y casi el 70% muere por enfermedades que son en gran parte potenciadas por la obesidad y el sobrepeso, tales como las cardiovasculares, las oncológicas, la diabetes, etcétera, etcétera. Y eso tiene un costo en medicamentos para curar esas enfermedades, que se curarían con una buena alimentación y además ahorrarías alimentos, pues el costo de las medicinas son 700.000 millones de euros al año, que es 12 veces más que el costo de la PAC. Y otra pregunta en este sentido, queríamos saber a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel de estados, ¿qué se puede hacer? ¿Qué acciones, qué soluciones, posibles soluciones hay? Bueno, hay muchas soluciones, pero antes hay que buscar las causas, porque si no sabemos las causas, difícil es encontrar las soluciones. Y para mí la causa fundamental es el que el alimento, de ser sagrado, ha pasado a ser una pura y nuda mercancía. Y yo recuerdo todavía cuando era niño y se me caía un trocito de pan al suelo. Y mi abuelita o mi papá o mi mamá decía, Pepe, cógelo, déjalo y cómetelo. Déjalo y cómetelo, el alimento, el pan, era ya sagrado y mucho más el jabón. Hoy no, hoy no te importa un carajo. Hoy compramos mucho más de lo que necesitamos, por si acaso. ¿Por qué? Porque la publicidad engañosa estamos recibiendo constantemente, porque el precio de los alimentos son
escandalosamente baratos, comparados con... antes tú tenías el 60% del salario medio iba para alimentos. Ahora resulta que no, que estamos gastando en España aproximadamente el 17% del salario medio. Y aún así decimos, uy, qué caras están las patatas. Y desde luego el precio que se les paga a los agricultores, no a la agroindustria, a los agricultores es ridículo. Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque nosotros, la agroindustria está produciendo, las grandes explotaciones están produciendo a precios muchísimo más baratos a costa de destruir el medio ambiente y de consumir los recursos naturales del planeta, que son limitados y perecederos. Entonces, ¿cuál es la solución a eso? ¿De qué manera se puede evitar toda esa serie de cosas? Que por una parte los precios sean demasiado baratos, que por otra parte lo que interesa es vender. No interesa otra cosa, no interesa alimentar, interesa vender. Yo recuerdo hace unos años, y algunos de vosotros quizás lo habéis leído en los periódicos, chocan dos grandes camiones en Portbou, frontera entre España y Francia. Uno venía de Holanda a España, el otro iba de España a Holanda. Cuando chocan, se vierten las mercancías. ¿Sabes lo que tenían ambos? Ambos contenían tomates. Y esa barbaridad. Estamos comprando tomates y vendiendo tomates. Yo digo a un economista neoliberal, amigo mío, digo, pero ¿no te crees que esto es un desperdicio económicamente insostenible? Y dice, no, Pepe, eso es muy bueno, porque cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB. Coño, dile al hambriento que más sube el PIB. Lo cual lo que me demuestra es otra cosa. El PIB, Producto Interno Bruto, no mide el desarrollo, no mide el bienestar de los pueblos. Lo que mide es el crecimiento económico, mercantil, además. Entonces, ahí es donde están los problemas. ¿Cómo se soluciona eso? Vamos a localizar la producción, vamos a hacer una producción cercana. Tú sabes que el alimento medio que llega a la boca de los españoles ha recorrido previamente entre 2.500 y 4.000 kilómetros, con el consiguiente gasto energético que eso supone y con el consiguiente acumulación de preservantes para que se mantenga. Eso es una barbaridad. Por eso el asunto es, consumamos esta cercanía, haya ciclos cortos, hagamos que la producción sea al lado de casa, es que sea agroecológica, y de esta manera estaremos combatiendo todo eso. Yo diría localización y diversificación. Por otra parte, las variedades que se han adoptado a lo largo del milenio a nuestras condiciones locales, las variedades tradicionales, las variedades locales de los agricultores, esas son las que van bien, no solamente desde el punto de vista agroecológico, sino también desde el punto de vista culinario, porque la receta del pueblo de tu abuela ha nacido para esa variedad, que ahora se ha perdido y tenemos unas variedades insípidas, pero eso sí, más baratas y traídas de Australia. No, joder, me parece una barbaridad, pero eso es lo que está ocurriendo. Entonces, localización, diversificación, agroecología, diversificación también de los sistemas agrícolas o agroalimentarios. No se trata de sustituir una cosa por otra simplemente, se trata de que convivan la agricultura ecológica, la agricultura biológica, la agricultura orgánica, la agroecología, la agricultura de cercanía, la agricultura urbana, la agricultura periurbana y hay algunos cultivos, ¿por qué no?, que compitan con la agroindustria, pero que compitan en buena lid, que compitan con los precios reales. Mira, hay un estudio muy interesante hecho por el grupo ETC de Canadá, un grupo de investigación. La conclusión es esta: por cada euro que tú gastas en el mercado o en el supermercado para comprar un producto de la agroindustria, nosotros, tú y yo, a través de nuestros impuestos, estamos pagando 2 euros más para paliar los daños sobre el medio ambiente y sobre la salud humana que ocasiona la producción y el consumo de ese producto. Entonces, ¿cuál es el precio real de ese producto que tú compras por 1 euro? 3. ¿Cómo va a competir el pequeño agricultor que, sin embargo, sí cuida el ambiente y los recursos naturales porque le va en ello el futuro de sus hijos? Imposible. Y ahí viene el empobrecimiento rural, y ahí viene la pérdida de el éxodo rural y la España vacía. O sea, que si realmente los precios fueran los reales y tuviéramos en cuenta que esos son... cuando hablas con una economista dice, no, pero el deterioro del medio ambiente, etc., esos son externalidades del sistema. Mira, yo en el 92, en la cumbre de Río del 92,
la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, yo estaba allí representando a la FAO, una de la recomendación principal fue internalizar las externalidades. Y por lo tanto que el precio final refleje la destrucción y la reparación de los daños ocasionados en el medio ambiente y en la salud. Entonces, internalizar las externalidades nos resolvería tantísimos problemas. Ahora, todo esto queda un poquito lejos, en efecto, para la persona de la calle. Me dice, ¿yo qué puedo hacer? Hombre, tú puedes hacer con tus votos, tú puedes hacer como ciudadano, tú puedes hacer sobre todo como consumidor. Y ahí viene nuestra responsabilidad individual, porque consumir, ir a un mercado y comprar un producto, no es un acto inocuo, es un acto político, porque dependiendo de que yo compre esto o aquello, con este sistema de producción u otro, estoy incentivando o desincentivando determinadas formas de producción. Mira, Carlo Petrini, que es el presidente de Slow Food International, tiene un libro muy bonito que se llama Lo bueno, lo justo y lo limpio, en el que dice que cuando vas al mercado debes buscar productos buenos, tan ricos, que tenga organolépticamente, que sean cojonudos. Y él dice, no, claro, porque tú vas al mercado y hay un vino muy ecológico, pero es muy malo, pues seguirá siendo muy malo por muy ecológico. Compra una cosa buena, que sea ecológicamente limpio, o sea, que se haya producido por sistemas que no destruyan los recursos naturales del planeta, agroecología, y que sea socialmente justo, o sea, que no se hayan pagado con salarios a niños o con esclavos. Yo creo que estas tres, yo añadiría eso otras dos condiciones cuando vas al mercado, que es siempre que sea posible consumo, productos locales, productos de cercanía y estacionales. No tiene sentido consumir fresas en la época que aquí no es de fresa, hay que traerlas de Chile. Eso debería ser casi un ecocidio. ¿Sí? Vale. Esto es un poco lo que yo puedo decir al respecto y en ese sentido, y resumo en una frase, es transformemos nuestro carro de la compra en un carro de combate, por un mundo mejor, por un mundo más sostenible, por un mundo más. Pues con esto, no sé si yo la verdad es que me ha quedado bastante claro y me ha parecido muy interesante lo que has contado. No sé si quieres añadir alguna cosita más o algo así. Bueno, quizás hay una frase de Gandhi que me encanta. Hay dos cosas de Gandhi que me encantan, dos frases, y que yo creo que las podemos aplicar. ¿Sí? Sí. Una es que la Tierra tiene recursos para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de algunos. ¿Sí? Y ahí estamos hablando de esas grandes multinacionales. Mira, hoy 3 grandes multinacionales, la fusión de la Bayer con la Monsanto, la Syngenta con la Kensina y la DuPont con la Dow, esas 3 grandes multinacionales controlan el 75% de las semillas comerciales del mundo y el 73% de los agroquímicos. Esa es la avaricia de algunos. Y eso es lo que hace que en tantos alimentos lo importante es vender y producir mucho. Y por una parte, esa frase de Gandhi, y luego hay otra, muy importante, que esa es más intimista, porque esto lo que nos está diciendo es que no permitamos esa avaricia de algunos, y por lo tanto, que con nuestro voto, con nuestras manifestaciones, con nuestras protestas, con nuestras revueltas, cuando sea necesario, reclamemos lo que es justo y lo que es sostenible por un futuro mejor. Pero por otro, hay una responsabilidad individual. Somos corresponsables del hambre en el mundo. Y en ese sentido, es la idea que te decía de transformar el carro de la compra en un carro de combate, que Gandhi lo resume diciendo, sé tú el cambio que esperas ver en el mundo. Pues con esto creo que vamos cerrando. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y bueno, espero que hayas estado a gusto en el nido. No, el gusto es mío. Fernando, Dani, muchas gracias por invitarme y un abrazo a todos los oyentes. Hasta pronto. Adiós. Yo también quiero agradeceros a vosotros porque he escuchado algunos de los programas y gracias, hace falta pájaros oteando ahí en lo alto con cierta perspectiva y que luego bajen a la tierra y nos cuenten lo que se ve desde allá arriba, porque a veces no, aquí a ras de tierra perdemos la perspectiva, ¿no? El bosque no nos deja ver los árboles. Sí. Entonces vosotros que estáis volando allá arriba, gracias por clarificarnos y por darnos ideas también para cómo hacer este mundo un poco mejor. Creo que
tenemos que empezar a tejer redes entre todos para hacer frente a este horror, ¿no? Este horror civilizatorio al que nos quieren enfrentar. Entonces, pues que nosotras nos vamos a estar ahí, que queremos tejer redes con todos, así que agradeceros a vosotros esta oportunidad, porque y las próximas, porque seguro que tenemos que seguir dando respuestas a muchos problemas como este. Colaborando y contribuyendo a que todo esto se escuche, se oiga y que podamos tener más voces cada día. Sí. Muy buenas, sí, no voy a decir dónde está este nido vuestro y nada, un placer estar aquí hoy al otro lado del micro porque os vengo ya escuchando varios programitas y hoy por fin puedo estar aquí participando. Yo me siento como en casa. No, es muy acogedor. Pues muy bien, a gusto, tenéis un sitio bastante acogedor. Merci. Adiós. Muy bien, cuidaros. Mañana. Y un día un gran maestro me dijo: nadie te va a escuchar mientras no sientan lo que tú sientes. Así que lleva a la gente a sentir lo que tú sientes. Consumo de producción agroecológica, productos locales, productos estacionales o de temporada, productos socialmente justos. Llamamiento claro que nos hace Pepe como soluciones para acabar con el desperdicio de alimentos. Bueno, pues pasamos ahora a la segunda parte del programa, en la que hemos hablado con Jordi Gascón, coautor del libro Alimentos desperdiciados, un análisis del derroche desde la soberanía alimentaria, libro que os recomendamos totalmente leer. Hemos querido entrevistarle para hablar de algunos de los enfoques que presentan en su libro, los cuales se salen del discurso generalizado de los programas y políticas en torno a la reducción del desperdicio de alimentos. En este libro de Jordi Gascón y Xavier Montagut inciden en cómo detrás de toda esta pérdida y desperdicios de alimentos perfectamente comestibles está el desarrollo del modelo agroindustrial que predomina actualmente, un modelo que está basado en el aumento de producción para colocar los alimentos en un mercado global que está controlado por unas pocas corporaciones empresariales, en donde los precios se establecen en los mercados y sin tener en cuenta las condiciones y costos de producción, marginando claramente los mercados más locales. Un sistema plagado además de ineficiencias que por un lado produce unos excedentes que el mercado global no puede absorber, despilfarrando un montón de alimentos, mientras que por otro lado genera deficiencias alimentarias, incluso hambrunas, entre millones de personas de todo el planeta. Sin restarle importancia al papel que tenemos como personas que consumimos en un sistema que desperdicia una gran cantidad de alimentos, en el libro nos hablan de la importancia que tiene poner el foco en el modelo agroalimentario dominante. Un modelo que en Europa está sostenido por la Política Agraria Común, la PAC, la cual, como ya vimos en un programa centrado en este tema en la primera temporada, fomenta la industrialización de la agricultura, la producción de monocultivos o agricultura poco diversificada, la estabulación animal, el transporte a largas distancias y el control comercial a través de mercados globales. A lo largo del libro inciden en cómo el desperdicio de alimentos se da en toda la cadena agroalimentaria y no solo en las últimas fases, como mayoritariamente se plantean desde los diagnósticos institucionales, también desde como hemos comentado, desde toda la investigación académica y en todo tipo de textos de divulgación. Y concretamente ponen el foco en que al principio de la cadena, en la etapa de producción, la cantidad de alimento que se pierde, ya sea comestible o considerado como no comestible, es enorme. En este sentido, por un lado, apuntan a que las estadísticas muchas veces no contemplan estas pérdidas de alimento, y por otro lado, estas pérdidas mayoritariamente se deben a la presión que las grandes cadenas de distribución y la agroindustria ejercen sobre la población productora, ya sea por estrictas normativas higiénico-sanitarias que impiden muchas veces que la pequeña y mediana producción pueda destinar al mercado su producción artesanal. También ejercen presión mediante el color o la forma que tienen que tener los productos. También se fomenta la producción de excedentes, presionando para que quien produce elimine los riesgos de no tener suficiente stock cuando se le pida unas determinadas cantidades, produciendo de más. Cantidades que, si son por encima de lo que luego se les va a comprar, acabarán en muchos casos desperdiciadas. Otra manera en la que se generan ingentes cantidades de pérdidas de alimentos
es mediante la presión de los precios a la baja que ejercen tanto la gran distribución como la agroindustria, hasta el punto de que si al productor no le es económicamente rentable recoger la cosecha por el precio del producto, generalmente acaba desperdiciada en los campos. Ejemplos de esto tenemos a lo largo de todo el Estado español cada año y en diversos sectores de producción de alimentos. Por ejemplo, en diciembre de 2018, los bajos precios del pepino obligaron a destruir y sacar del mercado 100.000 kilos de pepino en un día en Almería. Bueno, pues vamos a pinchar entonces la entrevista con Jordi. Os comentamos que detectaréis algunos pequeños cortes a lo largo de la entrevista porque mientras grabamos, nuestro sofisticado sistema de vasos e hilos, que ya sabéis que se extiende desde el Dido hasta el mundo entero, pues ha tenido unos pequeños altibajos de energía y vamos, que se pierden algunos pequeños fragmentos. Pero bueno, la mayor parte de la entrevista quedó intacta, así que esperamos que os resulte interesante y fácil de seguir. Vamos con ella entonces. Bueno, pues conectamos ahora con Jordi Gascón. ¿Qué tal estás, Jordi? Hola, buenos días. Muy bien. Muy buenas. Bueno, en vuestro libro, Xavier y tú hacéis un análisis crítico del enfoque que se le ha dado a la problemática del desperdicio de alimentos, analizando aspectos y enfoques que no se escuchan en las campañas contra el desperdicio de alimentos que recibe la población. Y en ese sentido habláis de que la mayor parte de la responsabilidad en las campañas existentes señala a la población como consumidora. Y es un planteamiento que comentáis que lo consideráis reduccionista, ya que son muchos más los agentes que participan en el desperdicio alimentario. ¿Nos podéis explicar un poco qué queréis decir con esto y por qué este hecho es así? Bueno, nosotros en el trabajo lo que hemos ido observando es que hay un cierto interés de esconder una realidad o dos realidades que hay detrás del desperdicio de alimentos. Por un lado, no evidenciar que las relaciones que se dan entre los diferentes agentes que conforman el circuito agroalimentario son relaciones muy inequitativas, ¿no? Que hay unos determinados agentes que son básicamente las cadenas minoristas, los supermercados, los agentes importadores de exportación, que tienen un poder desmesurado y son capaces de establecer condiciones a los productores y formas de consumir a los consumidores, ¿no? Porque como todos los alimentos han conseguido que todos los alimentos pasen por ellos, o el 9% de los alimentos que consumimos pasen por ellos, eso les da, ese cuello de botella les da ese poder. Eso por un lado, esa sería la primera realidad. Y la segunda realidad que parece que hay en la acumulación y en la formación de desperdicio alimentario, ¿no? Porque todos nos tenemos que alimentar para poder sobrevivir, por tanto la culpabilidad es de todos, por tanto no hay unos agentes o no hay un sistema o un modelo agroalimentario que explique o que sea el responsable de esta situación. Discutiblemente no negamos que los consumidores tienen su parte de responsabilidad, lógicamente sí, pero creemos que ese interés en creer que la solución está en gestionar mejor nuestro frigorífico, nuestra despensa, o en recuperar formas tradicionales de preparar los alimentos, no es ni mucho menos la solución, porque el problema está precisamente en eso, ¿no? En esas relaciones inequitativas de poder que hay dentro del circuito agroalimentario. Bueno, y en este sentido, en la entrevista anterior que hemos realizado, Pepe nos hablaba del concepto de la FAO, el cual establece una distinción entre pérdida y desperdicio de alimentos. La primera se refiere a las que tienen lugar en las primeras fases de la cadena agroalimentaria, producción y transformación, y la segunda en las últimas fases, comercialización, minorista y consumo. En vuestro libro hacéis una crítica a esta definición, ¿nos podríais hablar un poco de ello también? Sí, nosotros creemos que forma parte de lo mismo, ¿no? Hacer que nos fijemos en los árboles para que no veamos el bosque. A ver, yo entiendo perfectamente que hay que clasificar y categorizar. La realidad no está clasificada, pero nosotros para poder asumir, para poder entender, para aprehender con H intercalada la realidad, tenemos que crear sistemas de categorías, sistemas de clasificación. Pero bueno, es que en este sentido no se acaba de entender por qué creamos de lo que es un fenómeno dos fenómenos, ¿no? Lo partimos por la mitad. El circuito agroalimentario está estrechamente interrelacionado. La manera de producir implica la manera de consumir. La manera de consumir implica la manera de consumir, de producir. Y sin embargo, se ha decidido dividir por en medio
este circuito agroalimentario a la hora de entender el fenómeno del desperdicio alimentario. La FAO, que es la que se inventa eso a partir de un informe que publicó hace 10 o 12 años, ahora no recuerdo exactamente, no más, no recuerdo ahora la fecha, no explica la razón, simplemente decide pues eso, que la primera parte le vamos a llamar pérdida y a la segunda parte desperdicio, y que hay que tratarlo de manera inconexa. No explica, no da en ningún momento ninguna explicación de ello, simplemente se sustenta en el hecho de que es la FAO, de que es un agente del sistema de Naciones Unidas, y eso le da una legitimidad política tremenda, ¿no? Pero no da explicaciones de eso. Nosotros, vuelvo a repetir, entendemos que las cosas no funcionan así, ¿no? Digamos que la manera que hay de consumir, vuelvo a repetir, o de producir están estrechamente interrelacionadas, y que los desperdicios de alimentos que se producen en un sitio o se producen en otro es resultado de lo que pasa en el resto del circuito agroalimentario. Mira, te explico un ejemplo, ¿no? Los agentes... las pocas veces que salen en los medios de comunicación los productores, los agricultores, es porque se quejan de los precios que reciben por parte de los intermediarios, ¿no? Bueno, pues este no es el único problema que tienen. Tienen muchos otros problemas de condiciones logísticas para la producción. Porque los supermercados, por ejemplo, como han decidido en determinado momento externalizar parte del trabajo a los propios consumidores, antes, cuando yo era muy pequeñito, uno iba a la tienda, pedía 1 kilo de manzanas y era la persona que estaba allá, el dueño, que fuese el que te preparaba ese kilo. Ahora ya no, nosotros nos tenemos que preparar nuestras bolsas de alimentos. ¿Qué pasa? Que vamos mirando los que más nos gustan, los que son más redondos, los que tienen el color más, o sea, que nos aparece más apetecible, los que son más grandes. El resultado sería un desastre si lo que le llega a los supermercados fuese extraordinariamente heterogéneo. ¿Qué es lo que pasa? Que es como sucede en el campo, ¿no? Un árbol produce manzanas de diferentes tamaños, de diferentes colores. Por tanto, lo que ellos hacen para que eso no les pase, para que la gente no vaya a buscar unos determinados productos y rechace otros, es reclamar a los productores, porque tienen la fuerza para ello, a que les den los productos del mismo tamaño, que tengan el mismo color, que tengan la misma forma. ¿Qué es lo que pasa? Que los productores se ven abocados a expulsar, a rechazar una parte sustancial de las manzanas que producen. Pero una parte sustancial puede ser el 50, el 60%, porque no cumplen las condiciones de los mayoristas. Ahí está el problema. El problema lo generan las necesidades e intereses logísticos del supermercado, pero donde se acumula el desperdicio alimentario es en el campo, porque esta gente ya no tiene capacidad de introducir una parte sustancial de su producción en el circuito agroalimentario. Es eso, está todo estrechamente interrelacionado. En el momento en que lo vamos dividiendo en trocitos, la responsabilidad se desvanece, ¿no? Y al final lo que queda es que, bueno, el culpable es aquel agente que acumula desperdicios. Lo que sabemos que no es así. Como hay esas relaciones inequitativas, no necesariamente la gente que acumula desperdicios es el culpable, sino que se ve abocado a esa situación porque hay otra gente con más poder que le obliga a ello. Y así, un poco a modo de resumen, entonces, más allá de la importancia que tiene el papel del consumidor en los desperdicios de alimentos, comentáis que las campañas se centran solo en estas últimas etapas y queda un poco muy desdibujado o incluso ocultado la cantidad de desperdicios, o en este caso pérdidas, según la definición partida de la FAO, que se producen en las primeras etapas, y esto de alguna forma está contribuyendo a ocultar un poco el hecho de poner en cuestión el propio modelo de producción agroindustrial y la influencia que tiene la industria, los intermediarios y las grandes cadenas de distribución en cuante al cómputo global, ¿no?, del desperdicio de alimentos, que es un poco el mensaje, ¿no?, que queréis transmitir en vuestro libro. Sí, exacto, ese es el problema. No negamos que haya situaciones pues de mala gestión por parte del productor, también de mala gestión de la despensa por parte del consumidor, pero la mayor parte del problema se debe a este modelo
agroalimentario en el que hay unos agentes que tienen mucho poder y también al hecho de que es un modelo agroalimentario que se basa en el desplazamiento a grandes distancias de los productos alimentarios. Obviamente, una cosa que nosotros también siempre señalamos es que muchas veces, como resultado de esta culpabilización continua del consumidor, ¿no? Se le dice, mira, a ti te ha llegado esta naranja, tú, si eres un buen consumidor, lo que tienes que hacer es comértela toda entera. Si te la comes toda entera, ya no has generado desperdicio alimentario. Obviamente toda entera quiere decir sin la pela, ¿no? Nosotros decimos que la cosa no es así. Es decir, si esas 2 naranjas nos las podemos comer enteras, pero habremos provocado desperdicio alimentario o no, dependiendo de las características o del proceso de la trazabilidad que haya tenido esa naranja. Si es una naranja que ha producido un productor local de circuito corto, que a lo mejor distribuye directamente su consumo, pues sabemos que posiblemente el porcentaje de desperdicio alimentario que haya generado haya sido relativamente reducido. Pero imaginemos que la otra naranja procede, yo que sé, de Israel, por ejemplo, es un gran productor y exportador de naranjas, ¿no? Bueno, pues para todo este desplazamiento, para que a mí me haya llegado esa naranja en buenas condiciones, muchas de sus hermanas hayan tenido que desaparecer. Las naranjas más pequeñitas no han podido llegar. Las naranjas que no se hayan tomado apetecible de la producción sudafricana, ha sido necesario que X, no sé cuáles, pero a lo mejor 3, 4, 5 manzanas hayan tenido que ser perdidas en el camino. En cambio, la de ese consumidor, de ese productor que me ha vendido directamente, pues él se basa en esa trazabilidad, porque muchas cosas de las que consume, para que las pueda consumir, ya han tenido, los agentes anteriores ya han tenido que ir creando desperdicio alimentario. Al hilo de todo lo que nos estás compartiendo, ¿qué consecuencias y efectos ambientales y socioeconómicos consideráis que tiene el desperdicio alimentario? Hay muchos, más de lo que parece. Pero a ver, por ejemplo, a nivel medioambiental, pues para cubrir nuestras necesidades alimentarias estamos haciendo un uso de recursos agrarios muy superior al que necesitaríamos. Los cálculos de la FAO, y son cálculos que muchos investigadores piensan que son muy conservadores, establecen que entre una tercera parte y la mitad de los productos producidos de buena calidad se pierden en el circuito agroalimentario, ¿no? Es una barbaridad eso, ¿no? Vuelvo a decir que además son un cálculo muy conservador. Otros están diciendo que es mucho más de 2/3 partes las que se pierden, ¿no? Pero además esto tiene, vuelvo a repetir, condicionamientos socioeconómicos muy fuertes. Lo que se les está obligando a los productores continuamente es a mejorar entre muchas comillas, sus paquetes tecnológicos para que la producción sea lo más homogénea posible, para cubrir esas necesidades logísticas que tienen los supermercados y los exportadores, ¿no?, de alimentos. Por tanto, una parte sustancial de sus beneficios tiene que ir destinado a la continua mejora en estos paquetes tecnológicos que no se necesitarían. Nos es igual comer una manzana que sea más grande que otra o que sea que tenga unos colores más irisados que otra, pero esas necesidades logísticas obligan al productor continuamente a hacer inversiones sobre su propia explotación, teniendo en cuenta además que sus ganancias son limitadas, son inferiores, lo que repercute también en la necesidad de la Unión Europea o de los estados que conforman la Unión Europea, en nuestro caso, ¿no?, a destinar dinero para cubrir esos gastos de funcionamiento en forma de subsidios. Recordemos que la mayor parte de los recursos, el presupuesto más grande de la Unión Europea se destina al presupuesto agrario, y la mayor parte del presupuesto agrario se destina a subsidios y a subvenciones para, entre otras cosas, supuestamente mejorar la producción agraria. Que vemos que no es una cuestión de mejorar la calidad de los productos, inhibirse de buena parte de sus costos de funcionamiento cargándoselo a los productores. Y así podríamos continuar, ¿no? Digamos, los impactos medioambientales, los impactos socioeconómicos, sobre todo en el territorio, es muy grande. Vale. Ya cerrando la entrevista, en la parte final de vuestro libro habláis también de los bancos de alimentos.
¿Qué opinión tenéis al respecto de sus funciones y su forma de funcionar? ¿Y qué relación tienen con la problemática del desperdicio de alimentos? Bueno, hablamos del Banco de Alimentos porque hace un discurso que nosotros también consideramos erróneo, que es interrelacionar dos fenómenos que creemos que forman parte de la misma problemática, que es estas relaciones inequitativas que se dan en el circuito agroalimentario y ese modelo agroalimentario dominante, pero que en realidad están separadas. Por un lado, y en cambio, hay desperdicios de alimentos, una cosa está relacionada con la otra y la solución es directa. Los desperdicios cuelgan de la misma problemática, que es el modelo agroalimentario, pero que en realidad tiene una lógica diferente. La pobreza alimentaria no es resultado de la falta de alimentos, producimos más de lo que consumimos. Es simplemente porque hay determinados sectores de la población que no tienen capacidad económica para comprar los productos, ¿no? Yo trabajo en países de eso que se llama el sur, y donde los niveles de pobreza alimentaria son bastante elevados, y uno puede ir a cualquier supermercado o cualquier mercado y allá está a petar de alimentos. No es una cuestión de falta de alimentos, es una cuestión de que esos sectores poblacionales no tienen dinero para comprarlo. El desperdicio de alimentos ya hemos visto que que tiene que parecer o que padecen los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, esa lógica que hace o que establece el Banco de Alimentos, de que la idea de que los alimentos desperdiciados sean los que permitan cubrir las necesidades o los problemas de la pobreza, nos parece de un existencialismo decimonónico con unas cargas de discriminación bastante graves, bastante graves. Por otra parte, luego cuando desmenuzas un poco quiénes son los que forman parte de la Junta Directiva del Banco de Alimentos en el Estado español, o los diferentes bancos de alimentos del Estado español, porque está muy, o sea, cada comunidad autónoma tiene lo suyo, pues de repente te das cuenta que ya están agentes de las grandes empresas y corporaciones alimentarias, que son los que más se benefician de este modelo agroalimentario y que por tanto también son los más interesados en que pase desapercibido el papel que tiene el modelo agroalimentario en el desperdicio de alimentos y también en la pobreza alimentaria, ¿no? Entonces lo sumas todo y empiezas a entender la lógica de ese discurso. Vale, ya por último has mencionado, Jordi, algunas alternativas o soluciones frente al desperdicio de alimentos, como el consumo ligado al territorio, el consumo local. Un poco para finalizar la entrevista, ¿cuál es el horizonte que reivindicáis a través de vuestro libro? Donde hemos observado que se da menos desperdicio de alimentos, en este caso, son en las vías alternativas de comercialización, donde los agentes están en situaciones mucho más equitativas, no hay unas relaciones de poder que uno sea capaz de dominar al otro y obligarle a hacer lo que a él le puede interesar, y el resultado de esa situación, cada uno de los agentes intenta ser lo más eficiente posible con sus recursos. ¿Esto dónde lo vemos? Bueno, pues las propuestas de carácter más campesino, que no son necesariamente aquellas que tienen sello agroecológico, o mejor dicho, sello biológico. Que la mayor parte de la producción española con sello biológico forma parte del modelo agroindustrial dominante, simplemente en el que se han cambiado los insumos químicos de síntesis por insumos de otro tipo, de carácter biológico, pero nada más, el modelo sigue siendo el mismo. Allá donde vemos que se da un carácter más campesino en el proceso de producción y en el proceso de distribución, es donde vemos que hay menos desperdicio de alimentos, ¿no? Además de que esto tiene unas repercusiones mucho más positivas, porque la mayor parte, en estos casos la mayor parte de los beneficios del proceso empresarial, del proceso de compra-venta de alimentos, van a parar a los productores. Hoy en día la mayor parte de los beneficios van a parar pues, a esos intermediarios que no hacen más simplemente que eso, un papel importante puede ser el de distribuir alimentos, pero que eso no explica que se vayan a quedar el 70, el 80, el 90 o el 100% de los beneficios del circuito. Vale, pues muchas gracias, por tu tiempo, Jordi. Antes de cerrar la entrevista, no sé si quieres añadir alguna cosa que se nos haya podido quedar ahí en el tintero. Solamente, digamos que como consejo frente a lo que he explicado antes, pero yo creo que valdría la pena
repetirlo, ¿no? Es algo que nos afecta a todos como consumidores. Frente a la idea dominante de que el problema de lo que tiene que hacer un buen consumidor para no generar desperdicios es cuidar su despensa, recuperar la cultura culinaria de control y de gestión de los alimentos, que es verdad y está muy bien. En realidad, lo que tiene que hacer es vigilar esa trazabilidad de los alimentos, de dónde viene ese alimento que consume, dónde lo ha ido a comprar, quién lo produce y de qué manera ha llegado a mi mesa. Porque es allá donde se puede realmente decidir, donde un consumidor puede decidir si consume generando desperdicios de alimentos o no. Vale, muy bien. Pues con estas palabras cerramos la entrevista. Lo dicho, muchas gracias, Jordi, y estamos en contacto. Muchas gracias a vosotros. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat-batean. Ezagutu dudanean, bizitza gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Frente a un modelo de producción agroindustrial que establece relaciones desiguales de poder, la solución al problema del desperdicio alimentario está en apostar por un modelo campesino basado en una producción agroecológica, de cercanía, de temporada, de comercio justo, vigilando así de dónde vienen los alimentos que consumimos, quién los produce y de qué manera han llegado hasta nuestras mesas. Elegir entre un modelo u otro es clave para acabar con el desperdicio de alimentos, como nos han dejado claro en las entrevistas tanto de Pepe como de Jordi. Bueno, pues con esto cerramos el vuelo por esta semana, no sin antes hacer una breve mención en apoyo sobre los hechos en desarrollo en toda la región colombiana y sus diferentes ciudades, donde los pueblos en toda su diversidad se han levantado y organizado en asambleas locales, barriales, municipales y regionales para romper con el subordinamiento al Estado centralista, oligarca y asesino. En este sentido, desde el Nido nos sumamos a la condena de las 48 personas muertas en diferentes partes del territorio y las 167 personas desaparecidas, datos del pasado 11 de mayo. Desde aquí ofrecemos todo nuestro apoyo y solidaridad a los pueblos de la región colombiana. Por otro lado, nos sumamos una vez más a la condena internacional frente a la nueva ola de asesinatos y de represión del Estado israelí frente al pueblo palestino. En este sentido, quienes seguís las redes sociales de Interpueblos, habréis podido ver que el Pájaro Observador también se suma como ELAI, espacio libre de apartheid israelí. Aprovechamos para animaros a todas y todos a sumaros a esta campaña en boicot al Estado israelí. Dicho todo esto, ahora sí, nos despedimos por hoy hasta dentro de 2 semanas. En el próximo vuelo, que ya se está cociendo, nos adentraremos en las mentiras de la gestión de envases de residuos domésticos llevada a cabo por la empresa Ecoembes. Por si queréis ir calentando motores, os recomendamos un artículo publicado en febrero en el medio de contrainformación Cantabria Abriga, titulado Ecoembes, Economía Circular. Hasta entonces ya sabéis que estamos en contacto siempre que queráis a través de nuestras cuentas de Facebook, Twitter, Instagram o podéis escribirnos a elpajaroobservador@gmail.com. Ya sabéis, pase lo que pase, seguid siempre volando libres y rebeldes. Nos vemos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador. Gaur ez espero